En el vídeo anterior os trajimos unas supermotas, una Sherco, donde personalizamos a nuestro gusto las llantas. Hoy, como veis, estamos en el taller con esta maravillosa Yamaha Jog, donde, como veis, la tenemos un poquito desactualizada ya que los años pasan para todos, pero qué mejor que en este vídeo ponerla a punto con las novedades de All-Pro. ¿Y por dónde vamos a empezar? Pues vamos a darle un cambio de look radical. Ya tengo aquí encima del elevador el kit de cadenados que consta de 9 piezas de la marca All-Pro. Nosotros vamos a utilizar el lila metalizado, que yo creo que es el que va a quedar más guay. ¿Y qué vamos a encontrar en este kit? Vamos a encontrar todas las piezas que forman el color de nuestra Yamaha Jog. Y no solo lo vas a encontrar en este color, hay multitud de opciones, partiendo de la base de los más sencillos como el blanco o el negro, o colores más atrevidos como el verde Kawasaki o el naranja. Pero si ninguno de estos colores te convence, existe la opción de comprar los carenados sin pintar, para que ya lo hagas a tu gusto. Y una vez tengamos ya el color que queremos montar, toca ponerse los guantes y a trabajar. Un pequeño tip que os damos nada más empezar es que no perdáis los tornillos. Para eso podéis utilizar cualquier recipiente, un botecito, para tenerlos siempre localizados. Esto lo sé porque mi madre siempre me decía: toma un botecito para los tornillos, un botecito por los tornillos, así que ahora os comparto los conocimientos de mi madre. Por ejemplo, para desmontar toda la parte delantera, basta con desatornillar estos dos tornillos gordos delanteros y el resto van anclados al contraescudo. A medida que vayamos desmontando los carenados, tendremos que ir pasando las grapas del carenado antiguo al nuevo. Y en esta chapa precisamente tenemos aquí una barra de refuerzo que simplemente hace la función de que no se parta en el transporte la pieza. Pero a la hora de montarla tenemos que quitarla cortándola con una sierra. Y ahora que tenemos toda la parte delantera al descubierto, tenemos el guardabarros más accesible que nosotros os recomendamos que lo aprovechéis para cambiarlo. Y en cuestión de unos 10-15 minutos, ya veis que ya tenemos toda la parte delantera cambiada. Lo único que nos quedaría sería la chapa cubre manillar, pero en esta ocasión nosotros no la vamos a montar porque tenemos la potencia y el manillar cambiado. Pero si vuestra moto está de serie, lo único que os quedaría sería esta chapa. Y ahora que tenemos las quillas inferiores cambiadas, yo creo que una Jog bicolor también quedaría muy bien. Pero bueno, eso ya es cuestión de gustos. Vamos a ir acabando la parte trasera, desmontamos el baúl y seguimos. Y acabando la parte trasera, ya tenemos toda la moto con las chapas cambiadas. A mí, personalmente, me gusta bastante. Ya me decís vosotros y vosotras qué opináis sobre el color de esta Jog. Y la cosa no acaba aquí. En el próximo vídeo vamos a hacerle una serie de mejoras que os aseguro que también van a gustaros, pero que lo vamos a mantener en secreto. Así que, si quieres enterarte de todas las novedades, suscríbete, déjate un pulgar arriba si te ha gustado. Y si tienes alguna sugerencia de: oye Nacho, pues mira, me gustaría que le montases un tubo de escape para ver qué potencia saca. Cualquier cosa, déjanos en la caja de comentarios, nosotros te leeremos e intentaremos llevarlo a cabo. Nos vemos la semana que viene con la Yamaha Jog.